Bienvenidos a su programa favorito de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, El Banquete de Platón. Y en esta tarde te vamos a ofrecer un programa muy especial que seguramente será de tu agrado porque tenemos al invitado de lujo de esta noche, que es el maestro Juan Ferrer, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco. Juan, bienvenido, no sabes qué gusto de verdad que nos acompañes aquí en TV UJAT. Mi querido maestro, es un honor estar aquí en la UJAT. O sea, el programa para nosotros es dinámico y es muy importante para la gente de Tabasco y por lo tanto tenía yo como un pendiente de venir a tu programa. Gracias por la invitación. Pues gracias a ti, Juan. ¿Y qué te parece si entramos en materia? Fíjate que hace unos días navegaba por la página del Instituto Nacional de Historia, de Antropología e Historia del país y veía que aparece en el catálogo de zonas arqueológicas de Tabasco, aparecen 5 zonas arqueológicas, pero me estás corrigiendo, me dices que ahora son 6 zonas arqueológicas. ¿Quieres hablarnos de cuáles son esas zonas arqueológicas y cuál es el estado que conservan hoy estas zonas arqueológicas? ¿Qué es lo que tienen de interesante para el público, para el tabasqueño, para el turista, para el investigador? Sí, maestro, yo primero comentarte que en Tabasco los vestigios arqueológicos son 1834. O sea, abiertas a la visita pública, que es lo que se conoce como zona arqueológica, los otros serían sitios arqueológicos, okay. Cuando no están abiertos al público. Y entonces esas 6 serían zonas arqueológicas abiertas a la visita pública, serían 6. Y tenemos un museo de historia, que es el Museo Regional de Oxolotán, donde está el ex convento de Oxolotán. Ese es un museo histórico y 6 zonas arqueológicas en Tabasco. Está Comalcalco, que es perteneciente a la cultura maya y que es la única zona arqueológica del país construida a base de ladrillo cocido con recubrimiento de estuco. La diferencia de decir recubrimiento de estuco, que también se usa comúnmente en el mundo maya, podemos decir Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, es el material de estuco, es diferente. El que tenemos nosotros en Comalcalco se refiere a concha triturada. Concha de mar, seguramente en la cercanía. O de laguna triturada. Okay. Y el que se refiere a Palenque proviene de piedra caliza, en un tipo de cocido donde se le arroja agua y se pulveriza y luego se le pone algún cementante y eso es lo que se conoce como estuco. Es diferente al que tenemos en Tabasco. Y si alguien pregunta por qué es esto, porque en el área de Comalcalco no había piedra. En toda esta región de la Chontalpa de Tabasco, no hay bloques grandes de piedra. No hay piedra. Tenemos piedra hasta el sitio del Tortuguero, digamos, en Macuspana. Sí. Por ahí empieza a haber ya piedra para Tabasco, digamos, en esa parte. Y en la otra parte hacia Tiapa, que ya platicaremos sobre eso. Otro sitio importante para Tabasco es la zona arqueológica de La Venta, sí, en Huimanguillo. Muchas veces nos confundimos con el Parque Museo La Venta. El Parque Museo La Venta es el parque que construyó el maestro Carlos Pellicer, claro, Cámara, trayendo las piezas que se estaban destruyendo en ese tiempo en La Venta, Tabasco, y fueron trasladadas a este sitio que se conoce y que el maestro le puso el nombre como Parque Poema Museo La Venta. Así fue el nombre original. El nombre original es ese que le puso Carlos Nada Pellicer. Menos que de un poeta no se puede esperar menos que un nombre que refleje la poesía. Porque además está en medio de la naturaleza, que esa fue su concepción, ¿no? Un museo abierto, ¿no? En aquel tiempo Villahermosa tenía mayores espacios de vegetación y
era un reducto de selva de Villahermosa, pegado a la Laguna de las Ilusiones, y allí escogió el maestro Pellicer para representar muy bien un museo abierto, un museo donde las piezas olmecas provenientes de la venta de Huimanguillo estuvieran ahí. Entonces, ahí el maestro Pellicer trasladó 33 piezas y algunos otros fragmentos de vestigios olmecas que ahí están en el Parque Museo de la Venta. Otra zona arqueológica que tenemos de otra cultura se llama Malpasito. Sí. Esa también es de Huimanguillo. Esa cultura es zoque. Entonces ya llevamos Malpasito, cultura zoque. Sí. La Venta de la civilización olmeca y Comalcalco de la zona maya. Y ahora nos vamos hacia la región de los ríos. Que para ubicar a nuestros televidentes, la cultura madre que se conoce, ¿no? Lo debaten también los arqueólogos y los antropólogos, pero la cultura madre es la olmeca, ¿no? Sí, es claro. La que genera las diferentes. Estamos hablando de entre 600 años antes de Cristo y algunos vestigios 700 años después de Cristo. Y nos entendemos casi hasta el 1000. Así es. Sí. Aquí lo importante, maestro, y qué bueno que lo menciona, es que la cultura olmeca, que sería la civilización olmeca, estaría en el rango de las 5 civilizaciones pristinas del mundo. Así es. O sea, la olmeca sería una de ellas. Una de ellas. Entonces, bueno, eso es muy importante para nuestro estado, que comparte con Veracruz. Ajá. O sea, Veracruz y Tabasco, la región de los Tuxtla, San Lorenzo, son la parte de la olmeca que llega hasta Tabasco. Y tenemos que reconocer que la parte de Veracruz todavía es más anterior a la olmeca que tenemos en la Venta Tabasco. Ya hablamos de esas 3 zonas, sí. Ya hablamos de Malpasito, de la Venta, de Comalcalco. Y regresamos acá a la región de los ríos, en la zona de los ríos de Tabasco, y allá tenemos Moral Reforma, sí, que está sobre el río San Pedro Mártir. Tenemos Pomoná, que está en Tenosique, sobre el río Usumacinta, y tenemos el sitio de San Claudio. Estos 3 sitios son de filiación de la cultura maya, pero cada uno tiene también su especialidad. Y vamos a empezar. Digamos que Reforma está ligado un poco a la influencia del Petén guatemalteco, del lado de Guatemala. Pomoná está influenciado muy cercano a Palenque. Y Chichén y toda esta zona. Más Palenque. Y San Claudio, digamos que tiene ligas con sitios cercanos, ahí es frontera con Guatemala. Estaríamos pensando que San Claudio puede estar ligado a sitios como Piedras Negras o trabajando con Piedras Negras y con Palenque. Entonces, en la cultura maya, los sitios tenían una cuestión de alianza, pero también tenía una cuestión de guerra. Entonces, podía aliarse Pomoná con Palenque, pero también Calakmul podía influenciar Pomoná y entonces Pomoná se volvía enemigo de Palenque. Eso que te estoy dando son ejemplos. Sí. Entonces, para diferenciar un poco cómo las ciudades mayores están tratando de influenciar en otro territorio a otros sitios que tienen alianzas con otros lugares y que se están disputando con quién se van a aliar, pero si no hay esa alianza, procede la guerra. Claro, entonces, la destrucción y bueno, lo que eso conlleva de la civilización. Es asombroso, Juan, cómo en nuestra cultura tenemos una historia riquísima, amplísima, y que de verdad, digna de, como se dice, por ejemplo, el Museo Carlos Pellicer Cámara, que es regional y que es el segundo más importante del país, según la misma página del Instituto Nacional, que podemos encontrar cómo nuestras raíces de lo que somos nosotros ahora pueden ser también descubiertas desde cómo vivían nuestros ancestros, cómo cazaban, cómo pescaban, cómo veían el mundo, porque era una civilización que tenía también una visión de Dios, códices, sus altares, sus templos, el juego de pelota, en fin, o sea, era una civilización completa en el sentido de lo que hoy entendemos como una civilización. Sí, lo que sucede ahora que ha habido varias transformaciones en la cuestión
de donde están ubicados los sitios. El sitio sigue estando, pero ya los afluentes, digamos, los ríos, en este caso, ya no están. Cambiaron. Entonces nos cuesta mucho interpretar cómo se estaba comportando el sitio arqueológico en razón de su comunicación, en razón de su intercambio comercial. Para esto preciso, la venta es un lugar que estaba cercano a un río que en la literatura aparece como río Barí. Después de 1000 años, este río está deseco. Pero este río, según ha estudiado los arqueólogos y sobre todo la autora Rebeca González Lau, este río llegaba a Veracruz y hoy no lo vemos. Entonces, este afluente, por ahí bajaron estos enormes monolitos para que los habitantes de la Olmeca, los escultores, hicieran estas cabezas colosales, hicieran estos altares, hicieron estas estelas. Por ahí venía, pero hoy no lo vemos, ese río ya no existe. Es una explicación, porque la gente se pregunta también de dónde aparecen esos monolitos, esos enormes bloques de piedra que no existen en nuestra geografía y que luego da pie para muchas otras tesis de que si son de otros planetas y en fin, ¿no? Dicen, no, nada que ver, todo tiene una explicación racional y científica. Así ¿no? es. Ahora, si vemos esa parte del Olmeca, que estaba relacionado a los Tuxtlas por el río Barí, ya de seco, también vemos que en Comalcalco, por ejemplo, existía un río que ya está también seco, Sí. que ahora se conoce como río Dos Bocas, que está ahí, Sí. que es el Mezcalapa. El río Mezcalapa. Ese también ahorita se llama río seco. Ah, claro. Entonces el río seco, pues ese era, digamos que una orilla del lado derecho de ese río, la orilla derecha, era el muelle del lado de Comalcalco. Pero no está hoy en actividad ese río, entonces la zona arqueológica de Comalcalco pareciera aislada, ¿no? Claro. Entonces se tiene que entender que ese afluente pasó muy cerquita a Comalcalco. Estamos hablando de 1.3 kilómetros de distancia. Y entonces la comunicación de Comalcalco era por ese río y llegaba hasta el mar. Entonces, esa es llegaba una hasta la costa. perfecta explicación de por qué se asentó en ese lugar lo que hoy es Comalcalco. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Juan? Si vamos a una breve pausa para continuar hablando de esta apasionante historia de lo que han sido los olmecas, los mayas y los zoques en Tabasco. Quédate con nosotros. Volvemos después de un corte. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón y seguimos conversando con Juan Ferrer, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco. Y nos quedamos asombrados con lo que tenemos, 6 zonas arqueológicas y una de ellas, antes del corte, nos quedamos platicando sobre San Claudio. Bueno, San Claudio, maestro, está de Tenosique a lo que conocemos como el Ceibo, a la frontera del Ceibo. En la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, cuando los mayas estaban en todo su esplendor, ese corredor, digamos, entre Guatemala y México, era un corredor lleno de comercio, lleno de alianzas. Sí. Digamos que partiendo de Tenosique, que está el río Usumacinta, se tiene una conexión con varios sitios arqueológicos hasta llegar al río San Pedro Mártir. San Claudio está cercano al río San Pedro Mártir. Y como dijimos al inicio de nuestra plática, San Claudio está influenciado por un sitio que se llama Piedras Negras, que está en el margen derecho del río Usumacinta. Pero San Claudio está cercano al río San Pedro. En línea recta deben ser como 60, 80 kilómetros. Pero ahora les quiero decir algo. Todas las regiones eran influenciadas por grandes ciudades. Por ejemplo, Piedras Negras es una gran ciudad que
¿Qué comparación teníamos de otra gran ciudad cercana a Piedras Negras? Nosotros en el lado mexicano, actual lado mexicano, Yaxchilán, que está en Chiapas. Sí. Entonces, Yaxchilán era quien regía el lado izquierdo del río Sumacinta, el margen izquierdo, y digamos que Piedras Negras estaba del lado derecho, pero que está asociado a lo que hoy es México, aunque Yaxchilán está dominando la parte de Bonampak, Anaité, La Mar, que ya es La Guatemala Canjá. hoy. No, que es Chiapas, es donde está toda la selva lacandona. Bonampak, todavía. Sí. Bonampak, Anaité, La Mar, La Canjá, todo está influenciado por Yaxchilán. Y Yaxchilán tiene alianzas con Bonampak. Entonces, su aliado cercano y guerrero es Bonampak. Nosotros estábamos hablando de Pomona en Tabasco, que es un sitio que depende de Palenque en este caso, y el sitio de San Claudio depende de Piedras Negras. El sitio de Moral Reforma, que está en Balancán, depende más de sitios del Petén. Por eso vemos la arquitectura de Reforma muy espigada, o sea, muy alta, con el estilo del Petén guatemalteco. Las fronteras que vemos ahora de divisiones y límites territoriales entre Guatemala y México hoy no es lo mismo. Lo otro era un espacio lleno de selva y que era una conexión a través de ríos o a través de caminos blancos, que en el pasado se llaman sacbé o sacboc, cuando son varios caminos, pero el camino blanco se llama sacbé. ¿Como caminos de piedra? Caminos de piedra, pero que están recubiertos en algunos tramos de sascap, de lo que pudiéramos decir es polvo blanco mezclado con algún aglutinante y se pone en el piso. Entonces se llaman caminos blancos. Entonces, como hacían los romanos, ¿verdad? Decían todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y estaban esos caminos igual así con sus piedras y los carruajes y demás. Digo, válgase la comparación porque aquí pues era selva toda completa, ¿no? Ya hemos hablado entonces de las 5 zonas arqueológicas, pero Juan, el año pasado yo recuerdo que como que fue un año muy bueno para el Instituto Nacional de Antropología en cuanto a descubrimientos. Recuerdo que en Palenque también hubo algún descubrimiento muy importante que todavía sigue, todavía no está abierto al público, ¿no? La tumba del rey Pacal, evidentemente, pero también hay otros descubrimientos nuevos que se han hecho a nivel nacional que son de mucha relevancia. Debajo de la tumba pasa un canal que hemos visto que tiene dos vertientes. Una, digamos que si nos paramos de frente al Templo de las Inscripciones, debajo de la gran escalinata está la tumba de Pacal. Sí. El canal está 2 metros abajo del nivel de piso y luego sobre eso corre un canal que primero mide 45 centímetros de alto y como a 8 metros, a 9 metros, este canal mide 1,80 ya de alto. Impresionante. Ahí. Lo que sí es que es muy estrecho. Yo, por ejemplo, no pude entrar. Ajá. Entonces mide como 40 centímetros. ¿No? La pura tecnología, ¿verdad? Cámaras y... Pues una tecnología de un robot, un carrito controlado por mecanismo sí, de pilas y eso que entró y que tomó estas imágenes. Y entonces hay un canal que estamos viendo de frente a la tumba de Pacal, toma a la izquierda y el otro toma a la derecha. Este canal está conectado a la montaña y en la cosmogonía de los mayas, cuando el personaje moría, el personaje principal, el Ahau, moría, estaba relacionado a que su cuerpo tenía que estar cercano a las aguas primordiales, entonces de donde brota la vida. El agua está relacionada a la vida. Entonces la montaña tiene su escurrimiento, entra a esos dos canales, se convierte en uno y recorre toda la plaza. Todavía no hemos hecho hacia el lado norte de la plaza, no se ha seguido ese canal. Es probable que este año se continúen esos trabajos. Ahora, el descubrimiento es
muy interesante porque entonces cómo concebían al mundo los mayas. Exacto. Está realizado en la arquitectura. Entonces, por ejemplo, siempre estamos diciendo la creencia es el mundo celestial, que es arriba, el cielo. Ajá, la bóveda celeste que el llamaban bóveda los- celeste, los- el mundo donde vivimos y el inframundo. y el inframundo. Y está representado en todo. Si tú lo ves, el edificio tiene lo que se llama arriba crestería, Sí, el cuerpo del edificio, que es el templo, sí. es donde vive el gobernante y En este caso Pacal, el último rey de Palenque. Kinich Hanap Pakal, Ajá. segundo. Y el cuerpo del edificio, junto, pegado a la tierra, pues ya representa la conexión con el inframundo. Pero aquí, en el caso de Palenque, el basamento piramidal contiene la tumba. Y la tumba está conectado al templo. Entonces, de Es todas una formas, maravilla. el nivel del inframundo está abajo. Pero lo vemos en el palacio de Palenque. La parte de lo que se llaman subterráneo es el inframundo, la parte de arriba es el mundo donde vivimos y donde está el observatorio y todo, eso representa la parte celestial. Así concebían todos. También en los monumentos está representado la parte celestial, la parte del mundo donde vivimos y el centro de la Tierra. Por Entonces, eso era importantísimo para ellos tener también un centro de observación astronómico, algunos llaman así, ¿no? Para observar el movimiento de las estrellas, ¿no? pues el movimiento de las estrellas y el sol, porque ideológicamente los mayas a quien están venerando principalmente es al sol. Claro. Entonces el sol es el rector de la vida. Entonces el sol da la luz, el sol da la vida, el sol hace crecer las plantas, el sol genera todo el movimiento de los planetas y todo. Entonces para ello el sol es el centro del mundo, esa es su principal creencia y es como así se representa en la vida, ¿no? Entonces todo en razón del sol. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que las piezas como muy representativas de algunas culturas, el sol está puesto en el centro de las piezas, ¿no? Entonces eso por su creencia ideológica, ¿no? de estas culturas. Y que, amigos, en este programa también hacemos una referencia porque acá el maestro Juan nos ha hablado de la visión cosmogónica de estas culturas. Recordaba mientras hablabas, Juan, que no estaban tan perdidos. Justamente por este mismo periodo, los griegos, Tales de Mileto, precisamente cuando mencionabas este origen del mundo muy cercano al agua, Tales de Mileto sostenía precisamente pues, que veníamos del agua, ¿no? Y que todo tenía que ver con este movimiento del calor, el frío, la vaporización del agua, etc. Y cuando tú nos planteas que los mayas también tenían como esta visión en torno a los astros, decimos nosotros, ciertamente las primeras culturas que son cosmogónicas, que se explican el mundo de una manera en función de los elementos, ¿no? Agua, tierra, viento, fuego, han hecho todo un sistema teocéntrico, digamos, en función a sus creencias que son cosmogónicas, pero también son religiosas. Por eso la construcción de grandes monumentos y también esta manera de honrar a la muerte, ¿no?, de sus gobernantes. Sí, claro. Y esa parte de práctica funeraria, en el caso de los lugares que nosotros hemos estado trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siempre se discute el tema tanto de la vida como de la muerte. Los arqueólogos, la verdad que son excelentes investigadores porque no se quedan en la parte inerte, sino entran a la parte de la antropología. La dinámica. Y entonces eso te permite ver la parte de por qué los mexicanos hoy vemos la muerte. Algunos le llaman con alegría o con sarcasmo o con risa, pero porque el ser humano está ligado a la vida, pero también está ligado a la muerte. Es hacia donde vamos. Claro. Entonces, claro. Cuando tú ves, por ejemplo, que los mayas, el entierro se hacía con la cabeza hacia el lado sur, los pies hacia el lado norte. Sí. El lado sur representa 9 niveles del inframundo y el lado de los pies representan los 13 niveles del cielo.
Entonces, hay una cuestión de orientación del cuerpo norte-sur, hay una parte donde estás enterrado debajo de la tierra y también hay una creencia. Perdóname, ¿quieres decirme que entonces la tumba de Pacal, por ejemplo, es una brújula perfecta que te dice dónde está el norte, dónde está el sur? Sí, claro. ¿Dónde? Oye, eso... Sí, no está. Los pies están. La Hacia- cabeza hacia el está sur. hacia el norte hacia el norte y los pies hacia el sur. y los pies hacia el sur. Es una brújula, entonces Sí. perfecta. Entonces, la cabeza está viendo al norte, está relacionado a los 13 niveles del cielo. Y los pies están relacionados a los 9 niveles del inframundo. Bien, vamos a un breve corte porque es muy interesante esta parte y quisiera que ahondáramos un poco más. Quédate con nosotros en el banquete de Platón, estamos hablando sobre la antropología y la historia en Tabasco. Volvemos después de un corte. En Comalcalco, ubicado a 56 kilómetros de la capital de Villahermosa, se localiza la zona prehispánica, vestigio de una ciudad maya construida entre numerosos ríos en un entorno de selva tropical húmeda. Su nombre original era Yoichan, que significa en maya cielo rodeado. Las ruinas constituyen una necrópolis del periodo clásico maya del siglo I a.C. al 9 después de Cristo. Construida con ladrillos y estuco de concha de ostión, este sitio está considerado como el más occidental de la cultura maya y se desarrolló entre los años 700 a.C. y 900 de nuestra era. Desde sus inicios, Yonchan, Comalcalco, fue la ciudad maya más importante de la región noroccidental durante el lapso que abarcó de los años 550 al 900 después de Cristo, convirtiéndose en un importante y estratégico punto comercial en la región de la Chontalpa. La característica más notable de Comalcalco es la utilización de ladrillos en sus sistemas constructivos, esto debido a la nula presencia de materiales pétreos en la región, además de ser el sitio maya más alejado hacia el oeste. Los arquitectos de Comalcalco edificaron grandes templos, plazas, residencias para la élite gobernante, edificios administrativos o viviendas, y según sus formas materiales y diseños, los arqueólogos han podido entender las diversas épocas de la historia de esta ciudad. La frágil arquitectura de Comalcalco o Yonchan ha sobrevivido más de 1000 años. Las investigaciones continúan y, como dicen los arqueólogos que dedican su vida a estudiarla, solo conocemos una página de un gran libro. Tenemos aún mucho camino que recorrer.
La Venta Huimanguillo. La cultura olmeca es una de las más antiguas que dejaron restos de arquitectura monumental en el México prehispánico. Floreció en un territorio que comprende el sur del actual estado de Veracruz y el occidente de Tabasco, pero su influencia se extendió más allá de esos límites. Muy poco se sabe de la entidad étnica y el idioma de los grupos que la integraron y se desconocen los nombres que se dieron a sí mismos. Sin embargo, debido a su antigüedad y trascendencia, la olmeca ha sido llamada frecuentemente la cultura madre de los pueblos mesoamericanos. Llegó a su culminación varios siglos antes de Cristo. La Venta está ubicada en el noroeste del estado, a 130 kilómetros al poniente de la ciudad de Villahermosa, capital del estado, y se localiza a escasos 2 kilómetros de la línea divisora de los estados de Veracruz y Tabasco, siendo la ciudad más occidental del estado. Esta zona arqueológica tiene gran importancia por su antigüedad, en el patrón y orientación tan regular de su arquitectónica y en su función como un centro cívico ceremonial y residencial. Zona arqueológica de Malpasito. Es el sitio arqueológico y centro ceremonial de la cultura maya zoque, más importante del Valle de las Flores, y es la zona arqueológica zoque más importante abierta al público. Se ubica en la sierra del municipio tabasqueño de Huimanguillo, en la región sureste de Tabasco, en México, casi en la colindancia con los estados de Veracruz y Chiapas. El sitio arqueológico de Malpasito data de los años 700 a 900, época en que el centro ceremonial alcanzó su máximo desarrollo, contando con un área de 17 hectáreas en las que se encuentran 53 estructuras rectangulares distribuidas en torno a un eje norte-sur. Malpasito deriva su nombre del poblado ejidal Malpaso Huimanguillo, Tabasco, en alusión a lo accidentado del relieve en la región. Existen 2 lugares más con el mismo nombre: el ejido Malpasito, municipio de Las Chuapas, Veracruz, y el poblado Raudales de Malpaso, cabecera del municipio Mezcalapa, en Chiapas. Funcionó como punto de cohesión de asentamientos menores ubicados en el Valle de las Flores. Presenta una arquitectura basada en el empleo de bloques de arenisca y su adaptación al relieve a través de terrazas artificiales, así como un contexto cultural diferente al olmeca y maya que nos permite considerar al grupo zoque como un grupo étnico más de la diversidad cultural que existió y aún prevalece en el sureste mexicano, particularmente en Tabasco. Es posible que Malpasito estuviera sujeto a sitios de mayor importancia, ubicados en el noroeste de Chiapas, como pueden ser los de San Antonio o San Isidro, con los que comparte rasgos culturales en cuanto a la cerámica y características arquitectónicas. Su cronología principal es clásico tardío, del 700 a 900 después de Cristo. Así como la cultura maya en Comalcalco, la olmeca en La Venta en Huimanguillo y la zoque en Malpasito, de la misma forma surgieron las zonas arqueológicas de Moral Reforma, Pomoná y San Claudio, provenientes de la cultura maya. Moral Reforma es un sitio maya del periodo clásico. Se encuentra en el municipio de Balancán, en el estado mexicano de Tabasco, sobre las llanuras inundables del río San Pedro Mártir, cerca de su desembocadura en el río Usumacinta. Se ubica a 15 kilómetros al poniente de la villa El Triunfo, 20 kilómetros al oriente de la ciudad de Balancán de Domínguez y 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Tenosique de Pino Suárez. La ciudad maya, bautizada como Moral Reforma, fue un puerto fluvial que tuvo su esplendor alrededor de 600 después de Cristo. El sitio arqueológico, ubicado junto a la comunidad rural de Reforma, tiene una extensión de 87 hectáreas y al menos 30 montículos, algunos de ellos de grandes dimensiones, que probablemente cubren pirámides de importante tamaño. Pomoná, en maya, Pacbul, es un sitio arqueológico de la civilización maya que se localiza en México, en el municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco. Pomoná es la designación moderna del sitio. Su nombre actual proviene de un jeroglífico encontrado en la zona y que hace alusión a este nombre, el cual significa en lengua maya la casa del copal. Esta ciudad maya pertenece a la cuenca del Usumacinta. Al igual que Moral Reforma, está ubicada al oriente de Tabasco y fue una población de mediana importancia, junto con sus vecinos Moral Reforma, Santa Elena y San Claudio,
con quienes practicaba un intenso intercambio comercial. Los especialistas clasifican a Pomoná dentro de los asentamientos del tipo disperso, ya que entre cima y cima de las colinas, donde se sitúan los conjuntos monumentales, medía una distancia considerable y existe poca densidad de habitación o de construcción entre ellos. San Claudio es un yacimiento arqueológico correspondiente a la cultura maya que se localiza en el municipio de Tenosique, en el estado mexicano de Tabasco, ubicado en la zona de transición de la Sierra del Petén guatemalteco y la llanura costera del Golfo de México, enclavado en el extremo suroriental de Tabasco, en la subcuenca del río San Pedro Mártir. La ciudad maya perteneció al conjunto de ciudades de la cuenca de los Umacinta, al igual que Pomoná. Su nombre se debe a la laguna de San Claudio, un cuerpo de agua de 350 metros de diámetro, ubicado en una profunda hondonada. En la arquitectura formal del sitio, predomina la construcción de edificios residenciales organizados alrededor de patios rectangulares de accesos restringidos, aunque también se encuentran estructuras de carácter ritual, como son algunos templos y una cancha de juego de pelota. El monumento 6 de Tortuguero es una estela labrada con inscripciones glíficas que fue comisionada por el gobernante Bajlam Najau, gobernante local durante el siglo VII. Últimamente muy mencionada, muy conocida por el último pasaje, que es un texto futurista. Este texto menciona el final del Bactún 13, que en términos de nuestro calendario ocurrirá el 23 de diciembre de este año del 2012. En esta fecha futurista de los mayas, habrá de presentarse una deidad llamada Bolón Yocté, asociada con la guerra y también con la creación o la reordenación más reciente del mundo. Parece estar sustentada en un acontecimiento mítico, cuando empezó la cuenta del tiempo actual, que también fue cuando terminaron 13 Bactunes. En este episodio mítico, que es de 3114 a.C., ocurre que el dios Bolón Yocté tuvo una injerencia directa en la reordenación del mundo. Otra razón es que es una deidad de la guerra, y en Tortuguero, Bolón Yocté es una deidad patrona de esta actividad. Y de hecho toda la inscripción tiene sentido porque menciona sobre todo guerras contra sitios de Palenque, contra Comalcalco y otras unidades políticas de la región. Es una inscripción rota. La primera parte no la conocemos, nadie la conoce, está perdida, no sabemos dónde está. La segunda sección, la más extensa, se encuentra en Tabasco, en el Museo de Arqueología de Villahermosa. Y la última sección, que es la que contiene la fecha futurista, una parte está en Villahermosa y otras secciones están en colecciones particulares, pero se conocen, ¿no? Y se les ha unido a través de fotografías. Es un texto en forma como de T mayúscula. Una parte vertical de esa T, que es la primera, es la que está perdida. Luego tenemos el tronco de la T mayúscula, que lo tenemos casi completo. Es una inscripción jeroglífica muy larga, del siglo VII. Tiene un clímax. Esa narrativa tiene un momento culminante, que es la consagración del edificio que contuvo la inscripción en el año 669 después de Cristo. Esa referencia hacia el futuro no tiene ninguna profecía. Todo lo que dice es, básicamente, en esta fecha se terminarán 13 Bactunes. Es como si yo digo, el 31 de diciembre de 2100 se terminará el siglo XXI. Gracias por permanecer en el banquete de Platón y seguimos conversando con nuestro amigo Juan Ferrer, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos quedábamos picados hablando un poco de lo que son las similitudes de algunas culturas. Hablábamos tras cámaras, ¿verdad?, de la cultura egipcia, y hacíamos algunas comparaciones de las más altas edificaciones.
por ejemplo, la cultura de Egipto, la pirámide de Keops, que es una de las más altas, decía maestro Juan, y nos decías que en Campeche existe la pirámide más alta que tenemos de los mayas en México, ¿es correcto? Sí, en Calakmul, el templo 1 mide 72 metros, el templo 2 mide 71 metros. Toniná también está entre, si tomamos desde el juego de pelota hasta el templo, igual mide 70 metros. Cholula es de las más altas en México, pero la pirámide de Keops pues mide 146 metros. Sí, está, todavía no hay una que le haga... Y es en 4000 años antes de Cristo, entonces claro, hasta más mérito puede tener, ¿no? Claro, claro, y con todo lo que eso significa, como veíamos, como estos monumentos funerarios, y ya nos hablabas también de Palenque, pero nos surge una pregunta, porque mucha gente piensa que estas culturas, específicamente la cultura maya, era una cultura idealista, que se la pasaban prácticamente buscando las cosas del cielo, de los astros, pero ¿qué pasaba en la vida real, en la sociedad real, entre la vida política, entre la vida social de los mayas? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Era una sociedad idealista la sociedad maya de esta época? No, hacia 1946, cuando Carlos Frei, con unos hombres lacandones, visita Bonampak, descubren el cuarto de las pinturas, o como se conocía antes, el cuarto de los muros teñidos. Entonces, eso es una pintura al óleo, que es un edificio que se llama el Templo de las Pinturas en Bonampak, y está compuesto de 3 cámaras. Y le explico rápidamente aquí al público. Lo que se encuentra ahí es que Bonampak le va a hacer la guerra a otro sitio que está cerquita ahí, que se llama La Canja. Entonces se prepara el gobernante, Changhua, se prepara para ir a la guerra, y entonces están los soldados, están viendo cómo se atavía el gobernante con su séquito, están viendo que él lleva una lanza forrada de piel de jaguar, y entonces se está preparando para la guerra. Hay músicos, hay danzantes, hay grandes parasoles, y entonces el cuarto 1... Como un faraón, tal cual como los faraones preparados para la guerra, los combate. egipcios al combate. En el segundo cuarto ya llega al sitio de la guerra, y ahí está la guerra cruenta, ya están atacando al enemigo y están sometiendo al enemigo, y también los están haciendo cautivos. Y entonces... Botín de guerra. Botín de guerra. Y ese cautivo tiene cierta característica, que es lo que los especialistas descubren ahí. Dicen, a ver, un cautivo está representado así. ¿Cómo está representado? Las orejas perforadas con tiras de papel, el tocado elegante de su cabello, en lugar de estar puesto hacia atrás, está puesto hacia adelante, los brazos tienen cuerda, las piernas tienen cuerda, y en algunos casos los estandartes que llevan estas personas pues les son enterrados en brazos o en manos a ellos, y luego son torturados, les arrancan las uñas, les arrancan poco a poco el cabello, se los van arrancando, y entonces ahí mismo los torturan. Y vamos a hablar de la última parte de los 3 cuartos, donde está el festejo. Ellos, esa guerra, una vez que la ganaban, la festejaban en sus plazas. Ahí invitaban a todo el pueblo a que llegara, para que vieran qué habían hecho, cómo estaban los cautivos, los mostraban ahí y hacían su fiesta. Y a partir de eso se descubre que los pueblos mayas, las ciudades mayas, estaban en constante guerra, uno contra otro. Entonces, la conquista del territorio en ese tiempo era cruenta. Por eso, al inicio de esta plática, hablábamos de que los sitios o las ciudades hacían alianzas, pero el que no quería hacer alianza posiblemente iba a ser sometido a través de la guerra o iba a ser destruido. Entonces, así vemos muchos sitios
que fueron sometidos, y así vemos muchos sitios que fueron arrasados por las mismas ciudades, Sí. que eran ciudades que no llegaron a ser hegemónicas precisamente porque todos estaban en guerra. Entonces, así se mantuvo el mundo maya, y lo que hay en las estelas grabados son hazañas de guerra, aunque hay también acontecimientos narrados de alianzas, hay también acontecimientos de matrimonios, de nacimiento del gobernante, de ascensión al trono, todo lo registraban. Por eso es que se sabe mucho de la cultura maya, porque todo era un registro preciso de los acontecimientos, y se daban el lujo de ponerle fecha. Entonces decían, en tal día sucedió tal evento. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí en Comalcalco, el arqueólogo Ricardo Armijo descubre unas espinas de raya, de raya, que son muy delgaditas, miden como 20-25 centímetros. Espinas de La mantarraya. espina de mantarraya es la cola de la mantarraya. Sí, sí, la aguijón. El aguijón, cuando se seca, se vuelve duro, se vuelve como hueso. Es un hueso. Entonces, ahí se grabó la vida de Apacaltán, y entonces un sacerdote, y esa vida está narrada ahí en esas espinas de mantarraya durante 13 años. Entonces ahí sabemos cómo era el sacerdote, cuál era su función. Y así sucede en las estelas. Dice, en el 13 de marzo del año 607, Pacal es nombrado Rey. gobernante. Asume el trono en el año 615 y muere en el año 683. Todo eso está narrado en las estelas. Entonces, cada evento. Si llegaban al palacio, en el patio oeste, se registraba la visita del maestro Roberto Valencia, ahí se hacía una piedra y se grababa. Aquí estuvo sentado en esta silla el maestro Roberto Valencia en la transmisión de su programa El banquete de Platón. El banquete de Platón. Así era. Entonces, todos esos grandes acontecimientos estaban escritos en piedra. También hubo otra forma de escritura. Hubo forma de grabar en madera. Tenemos en Álvaro Obregón, en Tenosique, todavía tenemos una de 2 piezas, porque la otra está en San Francisco, una de 2 piezas que están grabadas y que habla de que por ahí, en ese lugar, pasó un personaje importante que venía de Teotihuacán, o sea, venía del centro de México. Ajá. Hacia el año 450-500, Teotihuacán, que era el centro que influenciaba a todo México, hasta Guatemala, Sí, ¿cómo no? tenían este corredor y pasaba por ahí. Entonces, ahí hay un registro de un pase. O sea, 2000 años, un pedazo de madera y se encuentra y se conserva aún. Lo y tenemos está en Tenosique. Tenosique. En Tenosique, Tabasco. Amigos, qué maravilla de verdad el conocer lo que tenemos, y que no solo por el valor histórico que tienen, sino lo que nos dicen de nuestras raíces. Y me dejó sorprendido ahorita que comentaba el maestro Juan Ferrer, la cola de una mantarraya. ¿Y esa pieza dónde está, maestro? En Comalcalco. Y está en Comalcalco. Sí, ahorita estamos en un proceso para que el hueso de la espina de mantarraya no se degrade, no Claro, se pulverice. claro. Se le está poniendo un procedimiento que va a permitir que se exhiban las piezas. Ahora, ya las tuvimos en exhibición un tiempo, un año, y ahora están en un proceso de conservación. Van a pasar al museo. En Comalcalco hay un museo que nosotros le llamamos de sitio, que es una hermosura de piezas. Ese museo lo acabamos de rehabilitar. Sí. Es un museo que los invito a todos a que vayan a ver. Habla mucho de lo que es la cultura maya chontal, de lo que es Yocotán, Sí. lo que es la parte de la cultura de la chontalpa, y algo importante que tenemos que ver ahí son todo lo que los mayas de Comalcalco creían en razón de su región. Sí. O sea, Comalcalco es un sitio que nos representa en Tabasco como muy orgulloso. Cuando Claro. uno llega a Comalcalco, por ejemplo,
todos los ladrillos, tenemos una colección de ladrillos ahí de 4.700 ladrillos, y muchos de los ladrillos tienen grabados en relieve. Sí. Entonces hay cocodrilos, hay cangrejos, hay murciélagos, hay ranas, hay sapos, como decimos aquí nosotros, hay escarabajos, hay toda una serie Sí. de animales endémicos, pero también hay trazos Sí. de arquitectura. Entonces vemos chozas de palma de guano, pero vemos de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, hasta de 4 niveles. Increíble. Rayados. Increíble, Ahora, sí. tenemos que ver que esas piezas de ladrillo no las hacían los mayas para que se vieran, sino la metían como parte de la pared, digamos que cuando hacemos nuestras casas. Sí, una parte oculta, digamos, pero que se permita ver. No, pero aquí no se veía, aquí quedaba puesta una cara con la otra y eso se perdía, pero ahí quedaba. Cuando hay el derrumbe de Comalcalco por el abandono hacia el año 850 de Comalcalco, se da el abandono y se cubre de vegetación y las paredes empiezan a caer, la mampostería se empieza a separar, entonces ahí se encuentra en esa mampostería los ladrillos y son los famosos ladrillos grabados de Comalcalco. Pero verdaderamente tenemos una biblioteca de ladrillos en Comalcalco que te da toda la historia de lo que sucede en Comalcalco. ¿Qué te parece, Juan? Invitamos a nuestros amigos televidentes que en el próximo programa pudiésemos profundizar precisamente sobre estos ladrillos y todo lo que podemos seguir encontrando, y desde luego invitar a nuestros amigos televidentes a que visiten las zonas arqueológicas. Hoy solamente hemos hablado de una de ellas, pero en el siguiente programa vamos a seguir profundizando de estas. ¿Qué te parece, Juan? Nos vemos para un segundo programa. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Te invitamos el próximo miércoles en el Banquete de Platón a las 19 horas para seguir hablando de antropología e historia en Tabasco. Gracias por tu preferencia. Buenas noches.